Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar acá, aunque más no sea a la distancia. Dentro de poco tiempo espero poder estar en la sede de la universidad presencialmente para una serie de actividades que podamos hacer cara a cara. Como habíamos charlado, un poco la presentación de hoy tiene que ver con la reforma de la justicia penal en América Latina, promesas, prácticas y efectos. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles una presentación en PowerPoint. Les pido, Ismael, que me confirmes que se ve bien. Bueno, muchísimas gracias. Como decía, mi presentación de hoy está vinculada a los procesos de reforma de la justicia penal en América Latina. Uno puede pensar que en el escenario de América Latina se ha venido produciendo una transformación general de proporciones macroscópicas de los sistemas de justicia penal desde los años 1980 en adelante. Los años 1980 marcan el inicio de esa transformación en un contexto político y cultural más amplio, en muchos países como Ecuador o Argentina, asignado por la transición a la democracia luego de experiencias dictatoriales, que implicó reconstruir los principios del Estado de Derecho, que implicó reconstruir los principios de un régimen democrático. Por eso no resulta casual que en esos años 1980 se produzcan los primeros tentativos de generar una transformación de la justicia penal que en nuestra región, desde el siglo XIX, en realidad incluso antes del siglo XIX, desde el mundo colonial, había estado estructurado a través de un modelo inquisitorial de la justicia penal, un modelo inquisitorial que se caracterizaba por un altísimo nivel de opacidad, de secreto, en donde había una figura predominante que concentraba gran parte de los poderes en relación con la investigación y la sanción de los delitos, que era ese juez de instrucción, que era al mismo tiempo encargado de investigar los casos y de decidir sobre ellos, con unas defensas públicas que eran extraordinariamente débiles, con pocos funcionarios, con pocos recursos, con un procedimiento que era fundamentalmente por escrito, y con una serie de reglas procesales en donde se privilegiaba el transcurso del proceso penal por parte del imputado en una situación de encierro antes que de libertad. Frente a eso, desde comienzos de los años 80, emerge un modelo de justicia penal alternativo, que es primero definido como un modelo acusatorio, luego los juristas de derecho procesal penal en toda América Latina van a empezar a trazar distinciones entre esa idea de un modelo acusatorio y la idea de un modelo adversarial. Se trata de un tipo de modelo de justicia penal fuertemente construido en relación con la tradición del common law, la tradición del derecho procedente de los países de lengua inglesa, especialmente el Reino Unido y Estados Unidos, probablemente los dos contextos nacionales fundamentales. En el modelo acusatorio se instala la idea de que el proceso penal es una disputa entre dos partes, quien acusa, investiga y acusa, y quien defiende, una disputa que tiene un tercero que funciona como un tercero imparcial, que es el juez o el tribunal, que toma decisiones, pero que no está involucrado directamente ni en el proceso de investigación ni en el proceso de acusación. A su vez, ese modelo acusatorio tiene como otro componente fundamental la oralidad, ¿no? Frente al carácter escrito del modelo inquisitorial, el modelo acusatorio reivindica su carácter de un proceso penal de carácter oral, que por lo tanto es transparente. ¿Por qué? Porque la oralidad implica la realización de audiencias, en donde los distintos actores del proceso penal se encuentran y debaten, luchan entre sí acerca de la verdad procesal, y en todo caso generan en esas audiencias públicas la toma de decisiones, tanto la sentencia condenatoria como la sentencia absolutoria, tal vez las decisiones más importantes dentro del proceso penal. Este modelo de la disputa implica también un modelo de igualdad de armas entre acusación y defensa, particular o pública, por lo tanto implicó también insistir en la creación de instituciones sólidas, autónomas, con recursos propios, tanto para la investigación y acusación de delitos, los ministerios públicos fiscales, como para la defensa pública, las oficinas de defensa pública, las defensorías generales o defensorías públicas,
los distintos nombres que se le han puesto en los distintos contextos latinoamericanos. Esta es una descripción muy simplificada de la oposición entre estos dos modelos de justicia penal, pero es una oposición que fue muy conducente en términos políticos y organizacionales. Es decir, sirvió para instalar la idea de que era preciso hacer una reforma, sirvió para establecer qué era lo que había que dejar de lado y qué cosas eran las que había que abrazar. Ordenó, de alguna manera, el debate, tanto en el mundo académico, como más allá del mundo académico, en el mundo de las instituciones de la justicia penal y de la política democrática, más en general, a lo largo y a lo ancho de América Latina a través de la década de 1980. Uno puede pensar que allí surgieron los tres grandes objetivos de la reforma de la justicia penal, que en gran medida también uno puede pensar que se mantienen intactos, que se mantienen incólumes, aún hoy en los años 2020. Por un lado, la búsqueda de generar una mayor capacidad de respetar y proteger las garantías y derechos de los imputados, pero también de las víctimas. Esto último fundamentalmente presentado como una novedad frente a la absoluta falta de consideración de la víctima en el proceso penal inquisitorial, en la justicia penal inquisitorial. En segundo lugar, incrementar la celeridad del funcionamiento de la justicia penal, producir mayor eficacia y eficiencia en términos de mayor cantidad de casos resueltos en menor tiempo y con menor gasto. Frente a la demora judicial, frente a los larguísimos procesos penales de la tradición inquisitorial, de la justicia penal inquisitorial, una justicia penal célere, una justicia penal veloz y por lo tanto eficaz y eficiente. Y por último, el tercer objetivo, aumentar la transparencia de las instituciones estatales que configuran la justicia penal en relación con la oralidad y la apertura de sus procedimientos y la posibilidad, por lo tanto, de que los ciudadanos presencien directamente los mismos y los resultados a los que arriban. No solamente los ciudadanos que tradicionalmente formaban parte de los procesos penales también en la justicia penal inquisitorial, el imputado, el testigo, sino también otros ciudadanos, cualquier ciudadano que quiera atestiguar precisamente cómo funciona la justicia penal, se puede acercar a la sala de audiencias y comprobar en qué consiste. De este modo, a partir de la década de 1980 en América Latina, los procesos de reforma de la justicia penal adquieren o se estructuran en torno a tres grandes programas de reforma. Este concepto de programa de reforma yo he tratado de trabajarlo en un libro que apareció recientemente y que nuestro compañero que justo leyó la lista larguísima de libros no mencionó, que se llama precisamente como esta charla, ¿no? Reforma de la justicia penal, promesas, prácticas y efectos. Es un libro que apareció a fines del 2020 en Buenos Aires. ¿Qué quiere decir programa de reforma? Quiere decir una amalgama discursiva compleja, un conjunto de argumentos que definen no solamente por qué y para qué hay que reformar la justicia penal, sino también qué hay que reformar en la justicia penal y cómo hay que reformarlo. En torno a estos tres objetivos que acabo de mencionar, el objetivo de generar una mayor capacidad de respetar y proteger las garantías y derechos, el objetivo de incrementar la celeridad del funcionamiento de la justicia penal y el objetivo de incrementar la transparencia de la justicia penal, uno puede pensar que en América Latina, desde los años 80 en adelante y hasta la actualidad, se crearon tres grandes programas de reforma de la justicia penal. Estos tres grandes programas se crearon en torno a cada uno de esos objetivos. Por un lado, el objetivo de la construcción de una justicia garantista. En segundo lugar, el objetivo de la construcción de una justicia eficaz y eficiente. Y en tercer lugar, el objetivo de la construcción de una justicia transparente, ¿no? Estos tres grandes programas de reforma implicaron amalgamas discursivas complejas, discursos de actores académicos, judiciales, políticos, que argumentaban acerca de por qué y para qué había que hacer la reforma de la justicia penal, pero también acerca de qué y cómo había que reformar en este tipo de campo del Estado en América Latina. La reforma de la justicia penal, que empieza a construirse desde los años 80 en adelante, tiene multiplicidad de actores diversos, o sea, cuenta con distintos tipos de actores. Hay actores académicos, actores políticos, actores judiciales. Cuando analizamos cada caso de proceso de reforma de la justicia penal, sea en Ecuador o en Argentina, nos encontramos con
una reunión compleja de distintos proponentes de las reformas. Por supuesto, un rol muy importante en estas reformas lo cumplieron los expertos del mundo del derecho procesal penal. Cuando pensamos en los inicios de los años 80, vemos que tal vez el carácter preponderante en aquel momento lo tuvieron esos actores, los profesores de derecho procesal penal que criticaban el viejo derecho procesal penal latinoamericano del siglo XIX y del siglo XX, asociado al modelo inquisitorial de la justicia penal, y promovían un cambio que era un giro de 180 grados en cómo regular el proceso penal, cómo organizar el funcionamiento de la justicia penal. Pero también hubo múltiples actores en el mundo de la política. Por lo general, las reformas de la justicia penal han transitado a través de la sanción de nuevas leyes. Por supuesto, códigos de procedimiento penal, códigos de proceso penal, pero también leyes de organización de los tribunales penales, leyes de organización de los ministerios públicos fiscales, leyes de organización de los servicios públicos de la defensa o ministerios públicos de la defensa. Y finalmente actores judiciales, porque una parte importante de la energía atrás de los procesos de reforma viene de actores que ya estaban presentes en el mundo judicial, de jueces, de defensores, de fiscales, que trabajaban en el modelo inquisitorial de la justicia penal, pero eran críticos de ese modelo y de algún modo abrazaron la causa de la reforma. En las luchas por la reforma, que atraviesan nuestros contextos nacionales desde los años 1980 en adelante, estas promesas, estos ideales contenidos en los distintos programas de reforma, el programa de la justicia garantista, el programa de la justicia eficaz y eficiente, el programa de la justicia transparente, se han ido traduciendo en propuestas concretas en torno a las características de la nueva justicia penal. Propuestas concretas que a veces no son coincidentes entre sí, o sea, hay propuestas para lograr una justicia garantista que pueden entrar en colisión, en conflicto, con las propuestas para lograr una justicia eficaz y eficiente. A su vez, a esto se le agregaba, en cada uno de nuestros contextos nacionales, la resistencia de actores contrarios a la reforma de la justicia penal, actores conservadores que defendían el modelo inquisitorial, la tradición inquisitorial de la justicia penal. Entonces, en cada contexto nacional se dieron compromisos y transacciones. Es muy difícil, en realidad, producir una generalización acerca de las características de la reforma de la justicia penal, salvo en un plano muy general como el que yo estoy planteando, el tránsito de un modelo inquisitorial a un modelo acusatorio, pero cuando bajamos a los procesos de reforma concretos que se han dado en cada uno de nuestros contextos nacionales, nos encontramos con una multiplicidad de diferencias, con una variación muy grande. Y recién yo diría que en los años 2010 y 2020 emergen académicos que están empezando a entender mejor los niveles de variación y las características de esas variaciones. Porque cada proceso de reforma de la justicia penal, en cada contexto, ha sido el resultado de diferentes combinaciones y balances entre estos tres programas de reforma. Vuelvo a repetir, el programa de la justicia garantista, el programa de la justicia eficaz y eficiente, y el programa de la justicia transparente. Sin embargo, uno siempre a riesgo de crear un cuadro general que puede ocasionar ciertas disonancias en torno a los casos específicos, uno podría decir que hubo diferentes combinaciones y balances entre estos programas que se volvieron dominantes en tiempos y espacios específicos. Me gustaría en esta presentación proponer una distinción entre tres grandes momentos de los procesos de reforma de la justicia penal en América Latina a lo largo de estos últimos 40 años. En primer lugar, en cada uno de esos momentos, yo creo que alguno de los programas, de los tres programas de reforma que acabo de señalar, tendieron a tener más fuerza que los otros. En los años 1980, cuando emerge el proceso de reforma de la justicia penal en América Latina, como he señalado ya, en el marco de los procesos de transición a la democracia, de reconstrucción de las reglas de juego de un Estado democrático, de un Estado de Derecho, cumplió un rol muy, muy importante el programa de la justicia garantista. Uno podría decir que en los años 80 e incluso comienzo de los años 90,
el programa de la justicia garantista, de una justicia que viene a hacer que se respeten los derechos y las garantías constitucionales como alternativa al modelo inquisitorial, que no lo hacía, es probablemente el tipo de programa que tiene más fuerza en los discursos y las propuestas reformistas. El ejemplo paradigmático de este momento, de este primer momento, es el primer tentativo de reforma de la justicia penal en América Latina hacia un modelo acusatorio que se produce en mi país, en la Argentina. Es el tentativo de generación de un nuevo Código Procesal Penal a nivel federal o nacional. La Argentina es un estado muy complejo en materia de justicia penal porque es un estado federal que tiene una jurisdicción federal, pero luego tiene 23 jurisdicciones provinciales. Entonces nosotros tenemos en la Argentina 24 códigos procesales penales diferentes. El tentativo inicial, el tentativo que dispara, el tentativo pionero de la reforma de la justicia penal en América Latina se produce en la Argentina cuando un grupo de juristas, en plena transición a la democracia, liderados por probablemente el jurista de derecho procesal penal más conocido de la Argentina en estos últimos 40 años, que lamentablemente acaba de morir, Julio Mayer, profesor de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, lidera este tentativo de reforma y lidera un grupo de académicos de esa facultad, fundamentalmente, dentro de los cuales se destacaron muchos jóvenes profesores de Derecho, tal vez el más destacado por su trayectoria posterior en los procesos de reforma fue Alberto Binder, actual profesor de esa misma facultad. Generaron un proyecto de Código Procesal Penal para el nivel nacional federal en la Argentina exclusivamente. Ese proyecto fue muy debatido en mi país entre los años 1986 y 87 hasta el año 1988. Fue promovido por el Poder Ejecutivo Nacional de ese momento, por el primer gobierno democrático luego de la experiencia dictatorial. Tuvo un fuerte respaldo de sectores del partido político que gobernaba en ese momento el país, así como también del principal partido político de la oposición. Pero sin embargo, durante 1988, en el debate parlamentario de ese proyecto, finalmente el proyecto fracasa por la oposición tanto de sectores de los dos partidos políticos dominantes, el Partido Radical y el Partido Peronista, como comúnmente lo llamamos en la Argentina, de los años 80, pero también por la fuerte oposición de sectores conservadores de la misma justicia penal, federal y nacional, que se oponían a esta propuesta de reforma. Es decir, que el primer tentativo de reforma, fuertemente ligado al programa de la justicia garantista, en la Argentina de mediados de los años 80, en plena transición a la democracia, es un tentativo fracasado, ¿no? Es un tentativo que pierde la batalla por la reforma. Sin embargo, pese a su fracaso, ese tentativo va a ser terriblemente influyente dentro y fuera de Argentina. Va a ser terriblemente influyente porque el proyecto de Código Procesal Penal de la Nación, que había escrito Julio Mayer con sus colegas, va a ser prácticamente al pie de la letra el que va a ser adoptado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Penal en 1988 como código modelo para toda América Latina. A partir de esa elevación de esta propuesta a código modelo, esa propuesta va a ser terriblemente influyente en las reformas, especialmente de la década del 90. Y aquí vamos al segundo momento de esta historia. Los años 90 son los años en los cuales nacen las reformas exitosas, para decirlo de algún modo. Es decir, los tentativos de reforma que logran efectivamente cambiar los códigos procesales penales y logran efectivamente cambiar la legislación de organización de los tribunales penales, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Tenemos como pioneras en ese sentido, a nivel de contextos nacionales, las reformas de Guatemala de 1994, de El Salvador de 1998, de Costa Rica de 1998 y de Venezuela de 1999, así como también reformas producidas en la Argentina a nivel de jurisdicciones específicas, como la reforma de Córdoba de 1991, la de Buenos Aires de 1998 o la de Mendoza de 1999, y en cierta medida una reforma que se produce en el Código Procesal Penal de la Nación en 1992, que es mucho más conservadora del proyecto Mayer, pero que sin embargo implicó en cierta medida
una transacción con la iniciativa reformista. En general, estas reformas de los 90 también nos muestran una fuerte presencia del programa de la justicia eficaz, perdón, del programa de la justicia garantista. O sea, del objetivo fundamental de construir una justicia penal que respete mejor los derechos y las garantías de los acusados, y al mismo tiempo de las víctimas como gran novedad. Pero sin embargo, especialmente en la segunda mitad de esta década, en los procesos que se dan en la segunda mitad de esta década, vemos emerger también una cierta mayor importancia del programa de la justicia eficaz y eficiente, es decir, de la búsqueda de una justicia penal que sea más capaz de resolver una mayor cantidad de casos judiciales en menor tiempo y con un menor costo, tanto económico como de despliegue de la acción de los actores de la justicia penal. Este incipiente crecimiento de la importancia del programa de la justicia eficaz y eficiente, del objetivo de construcción de una justicia eficaz y eficiente, del ideal de una justicia eficaz y eficiente, está íntimamente ligado a la instalación en nuestros países, esto con distintas temporalidades, pero en líneas generales en la región, hacia mediados de los años 90, la fuerte instalación del problema de la inseguridad frente al delito en la agenda pública y política. No es casual que en los años 90, en cada uno de nuestros países, haya venido creciendo el peso del problema público de la inseguridad frente al delito, del delito callejero, del delito vinculado a los mercados ilegales como el mercado de las drogas ilegales, y de la mano del crecimiento de la preocupación social, del crecimiento de la sensación de inseguridad, del crecimiento de la demanda social de seguridad, los actores políticos de la democracia realmente existente, de los regímenes democráticos realmente existentes en los años 90 en América Latina, promuevan una especie de rebalance de los programas de reforma de la justicia penal, introduciendo con más fuerza el programa de la justicia eficaz y eficiente. Esto implicaba reivindicar que la reforma de la justicia penal era también una herramienta para luchar contra la inseguridad. Esta conexión entre reforma de la justicia penal y lucha contra la inseguridad estaba ausente en los años 80, en gran medida porque en los años 80 en la región el problema de la inseguridad no es un problema público de primer orden, no está en el centro de la escena, no está en el centro de la agenda pública y política. Entonces esto implica un cambio en los procesos de reforma que se conecta también con otro elemento que es muy importante y sobre el cual me gustaría detenerme un segundo. Eso es el cambio en las fuentes de influencia de la reforma de la justicia penal en América Latina. Durante los años 80, los procesos de reforma de la justicia penal se inspiraron fundamentalmente en una generación de códigos procesales penales que se sancionan en el contexto de Europa continental después de la Segunda Guerra Mundial. Como dije anteriormente, figuras jurídicas cruciales del derecho procesal penal, como Julio Mayer en Argentina, eran intelectuales que se habían formado precisamente en la tradición del derecho procesal penal europeo, de los años 50, 60 y 70, especialmente el derecho procesal penal alemán, el derecho procesal penal en la República Federal Alemana. Ustedes saben que el contexto académico alemán ha sido muy influyente en América Latina siempre en la tradición del derecho penal, al menos desde principios del siglo XX. Esa influencia fuerte del contexto académico alemán, de los penalistas alemanes en América Latina, también se ve en el campo de los debates acerca del proceso penal, y es el caso perfecto de Julio Mayer. Julio Mayer había estudiado en Alemania, había hecho gran parte de su investigación que lo llevó a terminar su tesis de doctorado a comienzos de los 70 en Buenos Aires, en Alemania, y de hecho es el traductor al español de la Ordenanza Procesal Penal Alemana de 1964. Y gran parte de sus elaboraciones doctrinarias están inspiradas en el debate acerca de esa ordenanza procesal penal alemana de 1964 desarrollado en Alemania. Es decir, los principales actores que promueven la reforma de la justicia penal del modelo inquisitorial al modelo acusatorio durante los años 80 y durante una parte importante de los años 90 son actores académicos
formados en el debate procesal penal de Europa continental de los años 50 a 70, especialmente en el contexto alemán. A partir de mediados de los años 90 aparece una novedad en los procesos de reforma de la justicia penal en América Latina, que es el mayor peso del modelo americano. Esto está íntimamente ligado a transformaciones en la educación jurídica en nuestros países. Si la tradición jurídica latinoamericana, por ser parte de la tradición jurídica europeo continental, hizo que las escuelas de derecho en nuestros países por lo general generaran profesores, investigadores interesados en los debates jurídicos europeo continentales, italianos, españoles, franceses, alemanes. Esto empieza a cambiar en materia procesal penal en los años 90, de la mano de un cambio más general en la educación legal en América Latina. Y no es casual que ese cambio haya empezado en Centroamérica, una región de América Latina muy fuertemente ligada a la cultura americana, muy influida por la cultura americana, muy dependiente de la economía y la política americana. Por eso, en procesos de reforma como los de Guatemala, Salvador o Costa Rica, emerge una creciente influencia durante los años 90 del modelo americano. Esa influencia del modelo americano es también promovida por el mismo gobierno federal de los Estados Unidos, que desde comienzo de los años 90 empieza a generar una serie de iniciativas de apoyo a los procesos de reforma. Esto está vinculado a unos programas de actuación del gobierno federal estadounidense en América Latina más en general, en los años 90, de promoción de lo que comúnmente llamamos el consenso de Washington, el paquete de reformas de política económica y social neoliberales, que incluyen toda una dimensión vinculada a la reforma de la justicia y a la construcción del Estado de Derecho. El gobierno federal de los Estados Unidos, tanto el Departamento de Estado como el Departamento de Justicia, empiezan a desenvolver numerosas iniciativas para apoyar los procesos de reforma. Por ejemplo, financiar procesos de capacitación de los nuevos funcionarios judiciales, jueces, defensores públicos, fiscales, en los Estados Unidos, que acompañan los procesos de reforma de la justicia penal, pero también crear mecanismos de especialización de los académicos centroamericanos en las universidades estadounidenses, lo que evidentemente genera una mayor influencia del debate académico estadounidense en el debate académico latinoamericano en torno a la reforma de la justicia penal. Estas dos mutaciones, el mayor peso hacia fines de los 90 del programa de la justicia eficaz y eficiente, de ese objetivo de creación de una justicia más eficaz y eficiente, y la mayor influencia del modelo americano van de algún modo de la mano. Son dos fenómenos afines. Y empiezan a cambiar la dinámica y el contenido de los procesos de reforma. En los años 2000 en adelante, hasta nuestra actualidad, uno podría pensar que estos dos cambios no hicieron sino profundizarse. Es decir, el programa de la justicia eficaz y eficiente, el programa de la justicia managerial, creció en importancia y se colocó en el centro de la escena de los procesos de reforma, en muchos casos marginalizando al programa de la justicia garantista y al programa de la justicia transparente. Marginalizando en el sentido de colocando en un lugar desplazado lo que había sido en realidad el principal objetivo, el principal ideal que guió en los años 80 el nacimiento de los procesos de reforma. El modelo americano de justicia penal fue creciendo cada vez con mayor peso a lo largo y a lo ancho de estas reformas. Pensemos en las reformas de Ecuador de 2001 y 2014, ahí ya podemos ver elementos de esto que estoy señalando de forma muy clara. Probablemente el paradigma en América Latina a nivel nacional de esa reforma es la reforma chilena de 2000, la reforma más influenciada por esta doble transformación, y una reforma que al mismo tiempo se ha transformado en un modelo para toda América Latina, en gran medida por la acción proselitista, para decirlo así, de los actores de la justicia penal de Chile y de los actores académicos chilenos, pero también porque en Chile se construye, precisamente a partir del año 2000, un
nuevo organismo de la Organización de Estados Americanos, que es el Centro de Estudio de Justicia para las Américas, dedicado fuertemente a promover la reforma de la justicia penal, a evaluar la reforma de la justicia penal, a capacitar a los nuevos funcionarios de la justicia penal, y como ese instituto, este centro de estudios está ubicado en Chile, está fuertemente conectado con la experiencia chilena. Este proceso de transformación de la justicia penal, de la reforma de la justicia penal en América Latina, se puede ver en un elemento que a mí me interesa mucho y sobre el cual he venido trabajando, haciendo investigación empírica en mi país, en la Argentina, que es la difusión de los mecanismos de imposición de condena sin juicio. O sea, una dimensión que es crucial y que nos permite ver cómo se ha ido transformando la reforma de la justicia penal en América Latina a través de estos últimos 40 años. ¿A qué me refiero cuando digo mecanismos de imposición de condena sin juicio? Me refiero a los mecanismos que permiten procesalmente que una persona sea condenada a una pena, incluso a una pena de cumplimiento efectivo, a través de un tipo de procedimiento especial que no implica la utilización del juicio oral y público. En distintos países ha tenido distintos nombres, han tenido distintos nombres este tipo de mecanismos: procedimiento abreviado, juicio abreviado, procedimiento simplificado con reconocimiento de culpabilidad, aceptación de cargos. Ha habido distintos nombres para este tipo de mecanismos en las distintas jurisdicciones, pero lo que podemos ver a lo largo de esta historia que he tratado de construir es un crecimiento verdaderamente extraordinario del ámbito de influencia de esos procedimientos especiales que permiten imponer una condena sin juicio. El ejemplo de Argentina en este sentido es muy interesante, que es el ejemplo que yo he estudiado empíricamente. Cuando miramos el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación, promovido por Julio Mayer en 1985, ese proyecto de reforma que, como dije, funcionó como pionero, para Mayer todos los casos penales tenían que ser resueltos a través de un juicio oral y público. El juicio oral y público era, en ese proyecto de reforma, necesario, no necesariamente para todos los casos, pero sí para todos los casos en los que se impusiera una condena. El proyecto Mayer de la década del 80 también preveía distintos mecanismos de resolución de casos sin imposición de condena, promovía esos mecanismos y su utilización, por ejemplo, la probation, la suspensión del juicio a prueba como un mecanismo para resolver un caso, sin imponer una condena. Pero para imponer una condena exigía el juicio oral y público, con la excepción de solo los casos en los cuales había una pena prevista legalmente de hasta 1 año de prisión. Es decir, casos extraordinariamente leves eran los únicos que podían ser admitidos en el procedimiento abreviado. Cuando miramos el ejemplo de la provincia de Santa Fe, que es la provincia donde yo vivo y trabajo, la provincia de Santa Fe es en la Argentina la jurisdicción que más tardó en producir este proceso de reforma hacia el modelo acusatorio. El Código Procesal Penal, que instala verdaderamente un modelo acusatorio de justicia penal en la provincia de Santa Fe, recién se sanciona en el año 2007. Es la jurisdicción donde más tardíamente ocurre en la Argentina, pese a ser una de las jurisdicciones más importantes desde el punto de vista económico, político, demográfico en el país. Y la implementación de esa reforma recién empieza en el año 2014. Esa reforma, la reforma santafesina, la reforma de la provincia de Santa Fe, tiene como característica ser muy radicalizada. Uno podría decir que es una de las reformas en las cuales en toda la región, en América Latina, más se ha buscado adoptar un tipo puro de modelo acusatorio y adversarial de justicia penal, tratando de eliminar cualquier vestigio o tratando de eliminar la mayor parte de los vestigios del modelo inquisitorial. Precisamente por eso, la reforma procesal penal en Santa Fe adopta el procedimiento abreviado, como se le llama en esta jurisdicción a este mecanismo de imposición de condena sin juicio, en forma amplia. En Santa Fe hoy, cualquier caso penal puede ser resuelto por procedimiento abreviado. Es decir, todos los casos pueden ser resueltos por procedimiento abreviado.
Eso implica, en este pasaje, digámoslo así, desde 1985 y el proyecto Mayer en la jurisdicción federal y nacional, a 2007 y la reforma procesal penal en la provincia de Santa Fe, o sea, en ese proceso de más de 20 años en la Argentina de reformas de la justicia penal, nos muestra un crecimiento extraordinario en los textos legales ya de este tipo de mecanismos de imposición de condena sin juicio, de poder usarlo solamente para casos penales en donde hubiera una pena de hasta 1 año de prisión, a poder usarlo en todos los casos, incluyendo los homicidios agravados, es decir, los casos que requieren el tipo de pena más elevada en el Código Penal argentino como en el resto de los códigos penales latinoamericanos. Es decir, ha habido una ampliación extraordinaria de su utilización que es favorecida por los mismos textos legales de los códigos de procedimiento penal a lo largo de esta historia de los procesos penales, de los procesos de reforma de la justicia penal. Y esto está íntimamente vinculado a la adaptación, a la adopción y adaptación del modelo americano, de vuelta, al crecimiento de la influencia del modelo americano, porque la mayor parte de los mecanismos de imposición de condenas sin juicio están inspirados directamente en el plea bargaining, en esta herramienta procesal crucial de la justicia penal en los Estados Unidos, que tiene un origen lejano en el tiempo, que se difunde fuertemente entre los siglos XIX y XX en la justicia penal estadounidense, y que hoy es claramente el modelo preferido, el modo preferido de imposición de condenas en la justicia penal estadounidense. Y que tiene varios rasgos, a su vez en los Estados Unidos complejamente diferentes en distintas jurisdicciones, porque en Estados Unidos hay 51 jurisdicciones procesales penales, una jurisdicción por cada estado y una jurisdicción federal, pero que tiene como rasgo determinante su utilización amplia, ¿no? Esa utilización amplia que también vemos en la regulación legal de la provincia de Santa Fe. Esta recepción amplia del plea bargaining o de mecanismos de imposición de condena sin juicio en la provincia de Santa Fe es un ejemplo, hay muchos otros en América Latina donde esto ha pasado, pero como digo, tal vez el caso de Santa Fe es el más extremo. Es lo que me llevó a mí a desarrollar una investigación empírica que yo no les voy a contar en detalle, pero en la cual estuve trabajando en los últimos años, para entender cómo funciona ese procedimiento abreviado en los hechos, ¿no? Ya no cómo está regulado en los textos legales, sino cómo funciona en la práctica de la justicia penal, para lo cual hemos realizado entrevistas con los actores de la justicia penal, hemos observado audiencias en la justicia penal y hemos hecho un trabajo muy detallado del análisis de sentencias condenatorias producidas. Pero me interesa solo mostrarles este dato que pueden ver aquí. En la reforma de la justicia penal en la provincia de Santa Fe empieza en el año 2014. En el año 2014, las sentencias condenatorias por procedimiento abreviado eran el 96.3% del total. Y ese nivel extraordinariamente alto se mantiene constante en los 6 primeros años de la reforma, que son los que hemos podido analizar a través de nuestro trabajo de campo. Hay un leve descenso en 2019 a 92.9%. Pero claramente la justicia penal en la provincia de Santa Fe funciona hoy como una justicia abreviada. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona centralmente como una justicia penal en donde el método fundamental de imposición de castigo legal es el procedimiento abreviado. Esta difusión extraordinaria de este tipo de mecanismos como método de imposición de condena no es una excepción, no es que Santa Fe sea una excepción. Está presente eso también en otros contextos. Si pensamos en el caso chileno, que como dije funciona en gran medida en nuestra región como una especie de modelo a seguir para la reforma de la justicia penal, en 2019 el 91% de las condenas que se impusieron fueron condenas por alguno de estos mecanismos. En Chile hay 3 tipos de procedimientos abreviados. Hay uno que se llama propiamente procedimiento abreviado, luego hay un procedimiento simplificado con reconocimiento de culpabilidad y finalmente un procedimiento monitorio. Todos ellos implican la ausencia de juicio oral y la posibilidad de imposición de condenas. En Colombia, donde hay 2 procedimientos de carácter abreviado, también el 81% de las condenas en 2015 fueron impuestas a través de
ese tipo de mecanismos. Sin embargo, fíjense que en Chile y Colombia los porcentajes de imposición de condenas por este tipo de mecanismos son menores a los de la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe supera incluso los de varias de las jurisdicciones estadounidenses. En Estados Unidos, para el año 2015, la tasa de imposición de condenas por plea bargaining era de un 92.5% a nivel federal, ¿no? En Santa Fe, como vimos, oscilaba entre un 92.9 y un 98.3. Entonces, esto no nos debería, lo que acabo de decir, no nos debería evitar plantear una pregunta muy importante de investigación para el futuro, que es en qué medida esto que acabo de describir se está dando en todos lados o no. Tenemos algunos datos incipientes, por ejemplo, de la jurisdicción federal en la Argentina o de Costa Rica, en donde los niveles de imposición de condena por este tipo de mecanismos son mucho menores, ¿no? Para 2014, en el nivel federal, el porcentaje era 65%, para 2016 en Costa Rica era del 61%. Entonces, por lo tanto, podría haber un grado de variación en la difusión del uso efectivo de los mecanismos de imposición de condenas sin juicio. Pero en todo caso, estamos hablando de una justicia que es fundamentalmente abreviada. Es una justicia que impone fundamentalmente condenas sin juicio oral y público. Y si pensamos en la importancia que tuvo siempre el juicio oral y público como argumento fundamental de la lucha contra el modelo inquisitorial, ¿no? Frente a un modelo inquisitorial en donde todo era escrito, el juicio oral y público iba a hacer que la justicia sea más transparente y garantista. Bueno, el hecho de que tengamos una justicia que impone condenas fundamentalmente sin juicio, nos muestra en qué medida ha quedado desplazada la promesa de la construcción de una justicia respetuosa de los derechos y las garantías de los acusados, ligado obviamente a el imperativo de la velocidad y su conexión con la promesa de eficacia y eficiencia, ¿no? Es tal vez una dimensión crucial de la justicia penal en donde podemos observar muy claramente cómo la promesa de eficacia y eficiencia se ha vuelto hegemónica, dominante, y ha implicado desplazar el peso tanto del programa de la justicia garantista como del programa de la justicia transparente. Y finalmente, porque ya me excedí en el tiempo que habíamos pautado, esto implica también, y esto me parece súper importante discutirlo, la difusión de estos mecanismos de imposición de condenas sin juicio, implica también un retorno paradojal a algunas de las características típicas del modelo inquisitorial que eran criticadas en el nacimiento del proceso de reforma. Muchos de estos mecanismos hoy procesales que permiten imponer una condena sin juicio exigen la confesión del culpable. Y en la crítica al modelo inquisitorial jugaba un rol medular, cómo ese modelo inquisitorial se fundaba en la confesión, desde precisamente la tradición inquisitorial al interior de la Iglesia Católica durante la Baja Edad Media y sus técnicas coercitivas de producción de confesión. En segundo lugar, implica un retorno al secreto. ¿Por qué? Porque de existir negociaciones entre las partes para llegar a un acuerdo que implican todos estos mecanismos de imposición de condenas sin juicio, yo no estoy diciendo que en todos esos mecanismos haya efectivamente un acuerdo, hay veces donde claramente estos mecanismos funcionan coercitivamente y el imputado y el defensor no tienen muchas otras posibilidades, pero en la medida en que hay un acuerdo, ese acuerdo no se produce en las audiencias, sino que se produce fuera de las audiencias. No se produce en el espacio público, para decirlo así, sino en un espacio reservado. Se produce en los despachos de los abogados litigantes, tanto públicos como privados, en los bares, en los cafés, en los pasillos de los tribunales, pero no en las audiencias. En las audiencias se presentan los acuerdos. Por lo tanto, la negociación que genera los acuerdos es reservada, secreta, ¿no? Y como decíamos, lo secreto es probablemente una de las características más negativamente señaladas en el nacimiento de la reforma de la justicia penal por los promotores de la reforma de la justicia penal. Y finalmente, en estos mecanismos, el fiscal aparece como un actor extraordinariamente poderoso. El fiscal, en gran medida, determina el tipo de condena que se impone, porque aparece como mucho más poderoso que el imputado y la defensa. Por eso
mi colega y amigo Máximo Langer en un texto muy recientemente publicado en inglés, que esperemos que se publique en español en los próximos meses, habla de una administrativización de la justicia penal, porque este funcionario, que no es un juez, en definitiva es prácticamente quien adquiere el poder de condenar, gracias a los mecanismos de imposición de condena sin juicio. Por lo tanto, para cerrar, los mecanismos de imposición de condena sin juicio nos muestran que, y su difusión extraordinaria en la región, nos muestran que las promesas de la justicia garantista y la justicia transparente están hoy seriamente comprometidas, y el predominio de un programa de justicia eficaz y eficiente, de un programa de justicia managerial, preocupado exclusivamente por la velocidad, los costos y producir más casos resueltos en menos tiempo, están generando efectos extraordinariamente perversos sobre los cuales es preciso reaccionar. Dejo aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos.